Celebramos nuestra boda, por supuesto, por todo lo alto. Una mesa suntuosa en un restaurante, la novia más hermosa y un número increíble de invitados diferentes. La fiesta fue probablemente memorable para el resto de mi vida. Tanto como lo que empezó a suceder después, cuando Sofía y yo nos mudamos a un piso nuevo, comprado por nuestros padres con los últimos ahorros. Sí, no era un edificio nuevo, ni un piso enorme bien reformado. Recibimos las llaves del piso de 2 habitaciones, no lejos del centro de nuestra ciudad, justo en el restaurante, cuando los invitados salieron a felicitarnos uno por uno. Por cierto, había muchos invitados. A la mayoría ni siquiera los conocía y nunca los había visto. Eran todo tipo de personas. Tíos, tías, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas de la 10ª generación por parte de padre, novias y demás. Nos regalaban un montón de cosas, empezando por sumas considerables de dinero y terminando por pura basura. Así que entre esta basura había una cosa, que más tarde se convirtió en traer solo problemas, pero sobre todo en orden. Una mujer de pequeña estatura y edad decente llevó el cuadro al improvisado escenario. Según entendí, después fue Sofía, la prima de mi madre, con quien, por cierto, mi nueva suegra no se comunicaba mucho y en los últimos años nos habíamos visto solo un par de veces. Tenía un aspecto, digamos, no muy bueno. Tenía la cara encogida y unas bolsas gigantes bajo los ojos, como si llevara varios días sin dormir. En aras de la decencia, por supuesto, le pregunté a Sofía quién era y por qué tenía ese aspecto. La respuesta era bastante previsible. Sofía no la conocía. Dijo que la tía estaba enferma, pero eso era bastante obvio. Sin embargo, subió al escenario al son de la música y nos entregó una foto envuelta en papel de colores y atada con un lazo rosa. En cuanto lo tuve en mis manos, me di cuenta inmediatamente de lo que era. La mujer nos felicitó efusivamente y nos dijo que colgáramos el cuadro en nuestra nueva casa. También se disculpó varias veces por venir con un regalo tan modesto. Mi suegra me dijo después en la mesa que su hermana vive sola y muy por debajo del umbral de la pobreza, así que recibir de una persona así al menos algo ya dice mucho. En general, la foto fue para los demás regalos, y continuamos la fiesta. Y me gustaría añadir que no volví a verla después de hacerle el regalo. Y para ser sincero, no me sentí diferente. El DJ ponía música, el maestro de ceremonias entretenía a los invitados como podía, concursos, canciones. En general, todo como en el libro. Los invitados empezaron a marcharse a medida que se acercaba la mañana. Entonces la suegra, que apenas podía mantenerse en pie, se acordó de su hermana pequeña, que se cayó al suelo después de la entrega de regalos. No es agradable. Aunque todo pasa, a lo mejor una persona tiene negocios o le ha pasado algo, Dios no lo quiera. En fin, los invitados se fueron a sus casas, Sofía y yo nos cambiamos de ropa y nos pusimos a ordenar los regalos. Era demasiado para hacerlo en el restaurante, así que cargamos todas las cosas buenas en un taxi y nos fuimos a casa, a nuestro nuevo piso. Las emociones se desbordaban en aquel momento. No podíamos ni pensar que nuestros padres hicieran algo así y organizaran una sorpresa así. Era un piso viejo, pero bastante bien mantenido. Como he dicho un poco antes, estaba situado cerca del mismo centro de nuestra pequeña ciudad. Y no tardamos mucho en llegar. Apenas arrastramos los regalos hasta el 4.º piso. Y aquí llegó el momento de la verdad. Giré la llave en la cerradura y abrí la puerta. Ante nosotros se alzaba un piso de un dormitorio bastante espacioso. Una pequeña cocina, un salón y un dormitorio. Todo lo que necesitábamos para ser felices. Un lugar propio. No era nuevo, pero era propio. Aunque tuviera papel pintado y azulejos viejos. Pero un piso propio. Y además, seguro que el dinero que nos dieron en la boda era más que suficiente para hacer una buena reparación. Así que empezamos a instalarnos. Por suerte, aún quedaban algunos muebles en el piso. Al menos había un lugar donde dormir y gracias a eso. Hablando de regalos. Entre los sobres con dinero no había nada. Y juegos de vajilla, juegos de cama, algunas cosas en cajas bonitas. Toallas y cosas así. Y el abuelo de Sofía prometió traernos un armario tallado a mano en el que el viejo llevaba meses trabajando.
Pero nunca lo terminó a tiempo para la boda. Y por fin llegó el momento del cuadro. Sofía abrió el paquete y sacó un lienzo en un marco lacado que antes era precioso. La primera impresión del cuadro fue bastante positiva. Aunque solo fuera porque parecía tener más de 100 años. En algunos lugares hay pequeñas grietas tanto en el lienzo como en el marco. En una palabra, una auténtica rareza. Había una cabaña en medio de un denso pinar. Un cuadro muy bonito, la verdad. Debe de ser caro, dijo Sofía mirando el cuadro. ¿Lo vas a vender?, pregunté. Claro que no, es un regalo. ¿Y si lo convertimos en un cuadro moderno? ¿Cómo?, pregunté yo. Bueno, el marco para el cuadro nuevo, comprar un marco nuevo, y como la renovación del piso, colgar el cuadro en algún lugar destacado. No sé, yo no tocaría nada. Mirando el cuadro un rato, lo puse a un lado. Estaba amaneciendo, tenía muchas ganas de dormir y me quedé dormido con mi mujer en la cama sin ni siquiera desvestirme. Así terminó uno de los días más importantes de mi vida. Muy pronto empezamos a pensar en la reparación. Poco a poco trajimos materiales de construcción, no salimos de las tiendas de construcción durante horas. Y sí, para cerrar de alguna manera el papel pintado amarilleado por el tiempo, aún colgamos en el dormitorio el mismo cuadro con una cabaña en el bosque. Piso viejo, cuadro viejo, todo encaja. Al cabo de un par de semanas empecé a notar cosas extrañas. Me despertaba de alguna manera en mitad de la noche, de que el frío en el piso se volvía como en la calle. Mi mujer me quitó la manta y me tumbé en la cama solo en ropa interior. Pensé que tal vez se habían olvidado de cerrar la ventana. Hacemos renovación, ventilamos a menudo la habitación. Las ventanas están todas cerradas, va a ser invierno, no quieres, pero tienes que cerrar las ventanas. Los radiadores de la calefacción están tan calientes que no puedes sostener la mano durante mucho tiempo, y la habitación está fría. Me levanté de la cama, salí a la antesala y de repente se produjo un cambio tan brusco, como si hubiera entrado en la habitación desde la calle. Ya en el pasillo hacía calor, incluso diría que calor. Extraño, las ventanas estaban cerradas, pero tal vez soplaba aire frío por debajo del alféizar, es un fenómeno común, sobre todo en las casas antiguas. Me acerqué y lo comprobé. Extraño, no sentía nada de aire frío. No desperté a Sofía, debía de estar bien debajo de la manta. Decidí ir al salón y esperar a que amaneciera. Al día siguiente el incidente se me fue de la cabeza en cuanto traspasé el umbral del mercado del edificio. Hablé con mi mujer por la mañana en el desayuno, preguntándole si había dormido bien. Me dijo que bien, que no había pasado frío. También me hizo tomar la temperatura, y estaba bien de salud. Pero por desgracia no por mucho tiempo, un par de días después tuve fiebre en mitad de la noche. Me subió tanto que, tras varios intentos infructuosos de mi mujer por bajármela, aún así tuve que llamar a una ambulancia. En aquel momento todavía no había notado nada sospechoso, y todos lo tomaron como un fenómeno normal. Bueno, ¿qué pensar? La gente se pone enferma, es absolutamente normal. Cuando llegué al hospital, la temperatura empezó a bajar un poco. Me dieron unas pastillas y me mandaron a casa. Crucé el umbral del piso y Sofía salió de la habitación. La miro y está muy asustada. ¿Qué te pasa, cariño? No me encuentro bien. Me acerco a Sofía y le tomo la temperatura. ¿Tienes fiebre? Me horroricé. Y ahora mi esposa tuvo que llamar a una ambulancia. Era la misma historia, en cuanto salía del piso, su estado mejoraba instantáneamente. Algo va mal en estas paredes, pensé. Mañana habrá que visitar a mi madre, para averiguar qué tipo de piso es, quién lo vendió, y en general al menos una mínima historia de esta vivienda, porque lo que está pasando, ya me parecía muy extraño. Incluso los médicos estaban perplejos, pero todos bromeaban sobre el aire fresco curativo. Así lo hice. A la mañana siguiente me fui a mi madre, dejando a mi cónyuge solo en casa. Mamá se sorprendió un poco al saber el motivo de mi visita. Todo parece estar bien con el piso, lo comprobamos todo. Y conozco a un agente inmobiliario, me habría convencido si hubiera algo mal. Que es viejo, lo siento, no tenía dinero para más.
¿Por qué te pones así? ¿Y qué si tienes fiebre? Suele pasar, ¿sabes? La gente se enferma a veces. Mamá dijo. Sí, cuando sales al aire libre, se te pasa en un segundo. Yo le contesté. Hijo, te pasas días reparando, respirando todo tipo de porquería, por eso has enfermado. Mi madre es una mujer de la vieja escuela, así que no vio nada extraño en esta situación. Me dio té y dulces, nos sentamos un rato, hablamos y me fui a casa. Estoy en el coche y pienso en mí misma. Quizá mamá tenga razón. ¿Por qué me asusté tanto? Quiero decir, pasan cosas. En general, me tranquilicé un poco y conduciendo hacia la casa no pensé en enfermedades, sino en por dónde empezar a reparar el baño. Pero en cuanto entré en el piso, me recibió una esposa ligeramente preocupada. ¿Qué tal?, preguntó Sofía en voz baja, como si temiera despertar a alguien. Bien, supongo. Respondí. Escucha, estaba limpiando mi habitación. De repente Sofía cambió de tema. Ven aquí. Entré en el dormitorio. Sofía se quedó mirando el cuadro y dijo: dime, después de la boda, cuando lo desempaquetamos, había una grieta en el marco, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Y qué pasó?, pregunté pensativo. Mira aquí. La grieta desapareció, dijo Sofía misteriosamente. Efectivamente, una grieta enorme en el marco, como si nunca hubiera estado ahí. Me pregunto si podría estar en el otro lado. Me pregunté. Yo también lo pensé, pero no hay nada. Y mira aquí también. Sofía se apartó un poco de la pared. Mira por la ventana de esta casa. ¿Qué hay ahí? ¿Lo ves? Ante mi angustia, Sofía sacó su teléfono y encendió la linterna. Eché un vistazo más de cerca. Efectivamente, en la ventana oscura y dibujada se veían claramente los rasgos de un rostro. No había ninguna cara. Ayer no estaba. Vamos a quitar esta foto, amor. De acuerdo, lo que tú digas. La quité y la puse en el balcón. No pasó nada durante unos días. Nos habíamos olvidado del incidente y seguíamos con nuestros quehaceres diarios. Eran estos quehaceres los que yo pensaba que nos cansaban cada día más a Sofía y a mí. El hecho de que antes yo pudiera enyesar, enmasillar paredes, verter suelos, colocar baldosas y demás durante todo el día. Ahora todo ha cambiado. Llevo un par de sacos de cemento y ya está. Mis piernas no aguantaban. No tenía fuerzas ni ganas de hacer nada. Sofía y yo empezamos a pelearnos. A veces llegábamos al punto de pelearnos por nada. Nos gritábamos como perros. No nos hablábamos durante largos periodos de tiempo, y a veces incluso llegábamos al punto de que ella recogía sus cosas y se iba a casa de su madre a pasar la noche. Pero lo interesante es que por la mañana llegaba como la misma chica dulce y tranquila que yo había llegado a querer. Como si la noche anterior no hubiera habido ningún escándalo. Algo extraño nos estaba pasando. Yo me daba cuenta, pero ni siquiera sabía la razón. Pero apareció. Esa es la razón. Una semana y media más tarde saqué el cuadro al balcón. Me desperté con mi mujer murmurando somnolienta. Es algo habitual, suele hablar con alguien mientras duerme, y a menudo me despierto por ello. Así que me desperté, tenía la boca tan seca que pensé en ir a la cocina a beber agua. Miro y ahí está el cuadro colgado en la pared, justo donde solía estar. Decir que me quedé de piedra es no decir nada. Encendí la linterna de mi teléfono, me acerqué y me di cuenta de que el cuadro había vuelto a cambiar. Ahora era imposible achacar lo que estaba pintado en el lienzo a falta de atención o cansancio, porque no me había dado cuenta de inmediato. El cuadro había cambiado con el paso de los días, se había vuelto más oscuro, algo más oscuro. Se habían añadido más tonos grises y oscuros, pero lo más extraño era la semblanza de un hombre que intentaba salir por la ventana de aquella misma cabaña en medio del bosque. Me quedé de piedra. ¿Cómo era posible? Incluso pensé por un momento que aún estaba dormido, así que me di varias palmadas en la cara con las palmas de las manos.
Pero no, lo que colgaba de la pared era real. Inmediatamente encendí la luz del dormitorio y Sofía se despertó. ¿Qué te pasa?, murmuró Sofía somnolienta. Mira aquí. Cuando Sofía vio la foto cambiada de repente, se quedó de piedra. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo es posible?, preguntó asustada Sofía. Me quedé de pie encogiéndome de hombros. ¿Cómo ha acabado en la pared? La pusiste en el balcón, ¿no? Sofía pensó que estaba bromeando con ella. Es mi tipo de broma. Pero no estaba bromeando. No solo estaba el cuadro en la pared, sino que había cambiado por sí solo. No bromeaba. Y en la cocina Sofía se dio cuenta. Mientras estábamos bajo la ventana abierta y aspirábamos el humo amargo de los cigarrillos. Sinceramente, daba miedo. Miedo de verdad. Porque realmente, en cuanto nos mudamos al nuevo piso, en cuanto tuvimos aquel maldito cuadro, todo no salió según nuestro plan. Empezamos a enfermar mucho, a pelearnos aún más a menudo, y últimamente estábamos cada vez más débiles. Era como si algo estuviera succionando lentamente nuestros jugos vitales. Era el cuadro. Estaba segura al 100%. ¿Qué hacemos, cariño? No creo que tenga sentido quitarlo y traerlo de vuelta. Quemarlo. Murmuró la esposa. Ahora. Y mañana iremos a ver a mamá y averiguaremos todo lo que se puede y no se puede hacer con su hermanita favorita. Terminé de fumar, cogí el cuadro, me puse la primera ropa que encontré y salí del piso. Me alejé de la casa, allí teníamos una pequeña arboleda. Allí prendí fuego a la tela. La tenue llama se comió los colores a regañadientes. La tela ardía muy lentamente. Tuve que prenderle fuego en varios sitios para acelerar el proceso. Al cabo de unos 5 minutos solo quedaba el marco del cuadro, que no quería arder. Tuve que romperlo sobre la rodilla y tirarlo a la basura. Camino a casa y pienso para mis adentros. Ojalá lo que acabo de hacer no fuera peor. Pero gracias a Dios, cuando llegué a casa, no encontré el cuadro en la pared. Al día siguiente fuimos a visitar a mi suegra. Sofía quería saberlo todo sobre su tía o lo que fuera. Pero había muy poca información. Mi suegra me contó que habían estado en contacto durante mucho tiempo, que eran casi mejores amigas cuando eran jóvenes. Pero luego la vida las había dispersado por diferentes lugares y solo la veían en raras ocasiones y no siempre. Y últimamente se había puesto muy enferma, hablando francamente. La tía se estaba volviendo loca, poco a poco. ¿Cómo y por qué? No lo sé. Y recuerda cómo huyó de tu boda. Ni siquiera subió a despedirse. Era evidente que le pasaba algo. Le contamos a mamá toda la historia del cuadro. Al principio la mujer no nos creyó, pensó que estábamos bromeando. Pero luego nos aconsejó que invitáramos a un cura al piso. El hombre es piadoso y cualquier problema lo puede solucionar un cura. Pero en este caso incluso escuchamos su consejo, porque en realidad está pasando algo inexplicable. Así que aceptamos. Estuvimos fuera hasta bien entrada la noche y llegamos a casa una hora más tarde, probablemente a las 8. Todo iba bien hasta que entramos en el dormitorio, donde encontramos el cuadro colgado como si nada hubiera pasado. Entonces casi me caigo de pie, y mi mujer, chillando, retrocedió. Agarrando de nuevo el cuadro y cogiendo una botella de aceite de girasol de la cocina, lo llevé al mismo sitio. El aceite se encendió, pero el cuadro se negó en redondo a arder. Lo eché al fuego, eché un poco de leña encontrada en un claro cercano, y pareció que el cuadro no tardaba en incendiarse. Esperé hasta que todo lo que quedaba del cuadro eran cenizas, y entonces las esparcí por toda la arboleda con los pies, de modo que no quedó ni rastro de ellas. Cuando llegué a casa, Sofía seguía conmocionada, ni siquiera se había quitado la chaqueta. Estaba sentada en su cama, mirando fijamente el mismo lugar donde había colgado el cuadro que quemé ayer. El cura vendrá mañana, acabo de llamar a la iglesia, murmuró Sofía. ¿Crees que servirá de algo?, le pregunté. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Ya ves que lo que está pasando no tiene ninguna lógica. ¿Qué es este cuadro? ¿Cómo puede aparecer por sí sola en nuestro piso?
No lo sé, cariño, no lo sé. Aquella noche fue relativamente tranquila, salvo por el hecho de que me despertaba cada hora, mirando la pared y el clavo que sobresalía de ella, con la esperanza de no ver allí aquel desafortunado lienzo. Gracias a Dios, todo fue bien aquella noche, e incluso por la mañana me desperté con un ánimo sorprendentemente bueno, lo que había sido raro en la última semana. El Santo Padre vino a vernos por la mañana, realizó el ritual, roció las paredes con agua bendita y recitó muchas oraciones. Le contamos nuestra historia. Él, digamos, se interesó e intentó explicarnos que hay casos en los que una fuerza impura se posesiona en un objeto. No es capaz de hacer daño a una persona, salvo alguna pequeña travesura. Pero en tu caso, es otra cosa. Nunca me había encontrado con algo así. Claro, preguntaré por ahí, a ver si alguien sabe lo que es. Pero no puedo garantizar nada. El Santo Padre nos dio algunos ánimos, y lo único que nos pidió fue que no intentáramos deshacernos más del objeto, pues podría enfadar mucho a quien lo había poseído. El sacerdote se marchó, cruzándose con nosotros por última vez. Bajó las escaleras a toda prisa, subió a su coche y se marchó. Nos quedamos solos con nuestro problema, que volvió a aparecer la noche siguiente. Como comprenderás, yo había olvidado lo que era un sueño normal y Sofía también. Nos despertábamos muy a menudo por la noche, y en una de esas ocasiones, volví a ver el cuadro en la pared. Entonces me horroricé de verdad, porque no había ni rastro de la cabaña en el pinar. El lienzo estaba completamente negro. Era el mismo marco, solo que un poco quemado. Y lo más importante, la persona que aparecía pintada en ese cuadro. Una especie de persona nos miraba, como a través de una ventana. El ojo negro entrecerrado me resultó especialmente memorable en aquel momento. Piel blanca y mate, dientes raros y podridos en una enorme boca distorsionada. Nos miró fijamente y nos guiñó un ojo. Fue la gota que colmó el vaso. Desperté a mi mujer, empaquetamos todo lo necesario y esa noche nos fuimos a casa de mis padres. Mamá nos recibió como es debido. Nos dio té caliente y escuchó nuestra historia. Pero, por desgracia, no pudo darnos ningún buen consejo. Solo nos sugirió que llamáramos a un vidente. Mamá, ¿qué vidente? Sofía estaba nerviosa. Vino a vernos un cura. ¿Y qué?, preguntó mi madre. Ese cuadro vuelve a colgar de nuestra pared. Pero estos psíquicos se comunican con los espíritus de alguna manera. Negocian con ellos. Bueno, lo he visto en la tele. Mamá, esto no es un programa de televisión. Esto es diferente. Quédate con nosotros, entonces. ¿Qué puedo hacer? Dormiremos en tu casa esta noche y luego lo pensaremos. De todos modos, al día siguiente leímos algunos foros y encontramos una mujer psíquica. La invitamos a nuestra casa y le pagamos dinero. Una especie de medium estafadora no era como. Sí, y las críticas en los foros también son buenas. Caminó por la casa, realizó algunos rituales y dijo que ella tomaría la foto. Y todos de acuerdo. El lienzo maldito se fue pronto con la medium. Y nosotros, con la tonta esperanza de que la pesadilla por fin haya terminado, decidimos celebrar este caso con mi mujer. Fuimos a la tienda, compramos vino, cenamos bien, sin saber la pesadilla que nos esperaba. Esa noche empezaron a pasar cosas espeluznantes en el piso, cosas realmente espeluznantes. Me desperté por la noche con olor a quemado. Abrí los ojos y había humo en el piso, un humo acre. Miré a la pared, y el cuadro estaba colgado en su antiguo lugar. Pero no podía ver nada a través del humo. El cuadro está colgado, eso es todo. Reconocería su forma en cualquier circunstancia. El terror volvió a apoderarse de mí de tal manera que no podía mover las yemas de los dedos. Se me erizaron los pelos de la espalda. Miré en la oscuridad y vi algo que se movía y un sonido extraño, como si alguien estuviera apretando los dientes y tan fuerte que era imposible no notarlo. Solo cuando Sofía se despertó me di cuenta de lo que estaba pasando. La criatura que había sido representada en el cuadro se movía, y era como si intentara salir del cuadro y entrar en nuestra habitación, como si no fuera un cuadro, sino una ventana. La aterradora criatura se retorcía,
siseaba y rechinaba los dientes. Lo oí todo, era real. Y juro por Dios que vi su mano salir naturalmente del cuadro y agarrarse a la pared. Salimos corriendo del dormitorio. En la cocina, la cortina ardía y el fuego se extendía lentamente al juego de cocina. No había mucho allí, sobrante de los antiguos propietarios. Tan rápido como pude, cubriéndome con la camiseta, saqué un cubo de agua y lo vertí sobre el fuego para asegurarme de que volvía a intentarlo. Cada vez costaba más respirar, así que cogimos las chaquetas y los bolsos del perchero del pasillo, nos pusimos las zapatillas y salimos corriendo. El miedo y el pánico nos envolvían de pies a cabeza. Sofía lloraba, estaba histérica. No podía decir ni una palabra. Yo intentaba mantener la compostura, aunque me resultaba muy difícil. Llamamos a un taxi. Mientras esperábamos, el diablo tiró de mí para que me diera la vuelta y mirara por las ventanillas. Por lo que vimos, tuvimos que esperar al coche en un patio vecino. Había alguien en nuestro piso. Una silueta alta y oscura se paró en nuestra cocina y apoyó las manos en el cristal, mirándonos con rabia. Yo sé quién era. Aquel cuyo rostro apareció en la ventana de la cabaña en los primeros días. El que salió de la cabaña un poco más tarde. Y el que estaba pintado en el cuadro que colgaba de nuestra pared desde hacía unos días. Fuimos a casa de mis padres. Todavía no hemos vuelto al piso. No sé lo que hay allí. Y francamente, no quiero saberlo. Menos mal que mamá y papá no tuvieron esa pesadilla para atormentarnos. Y sí, como me enteré más tarde, la misma mujer medio tuvo un accidente de coche el mismo día y se estrelló hasta morir. Y el otro día mi suegra llamó a Sofía para decirle que habían encontrado muerta a su hermana en la puerta de su casa. El otro día mi suegra irá al entierro en otra ciudad.